al final del día, que esto es muy importante, no hacer la distinción. Sean todos bienvenidos, queridos oyentes, amigos de Hacer Escuela, de Vermis y de Chile Tiene Origen. Hoy día nos encontramos en un conversatorio con nuestro querido amigo Sebastián Flores. Es abogado de la Universidad Católica de Santiago y aparte es amante de las letras y de la historia. Es un placer tenerte, Sebastián, con nosotros. Y cuéntanos, ¿por qué está esta combinación, esta relación de la historia con la carrera que tú ejerces, la abogacía? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a quienes nos estén escuchando en este momento. Buenas tardes también a ti, Emilia. Agradecido por la invitación, que significan estos distintos proyectos, emprendimientos que se agrupan desde una perspectiva cristiana y que busca reivindicar elementos que vayan más allá de los aspectos comerciales, que son los que tal vez hoy en día más se ventilan en este tipo de asuntos. Así que, yendo directo a lo que tú preguntas, efectivamente, creo que la abogacía está profundamente ligada a lo que son las artes liberales en amplio. Lo cierto es que el amor a las letras es algo esencial, es un requisito para poder desempeñarse como abogado. Y antes quizás mucho más que hoy en día, porque bueno, en la actualidad todas las profesiones, todas las carreras, en alguna medida están cortadas o afectadas por lo que viene siendo una visión quizá demasiado técnica, demasiado frívola, mecánica. Entonces aquella parte más humanista se ha ido perdiendo de a poco y creo que es importante, uno lo descubre en la carrera, que tiene un vínculo con una serie de otros elementos y otras disciplinas humanistas que van mucho más allá de solamente el derecho. Así que están intrínsecamente ligadas en el ejercicio también y creo que es importante que eso lo vayamos recuperando. Perfecto. Y cuéntame, Safa, el tema que vamos a conversar el día de hoy respecto al mito y la historia en la formación de los chilenos, te quería preguntar, no, antes de empezar a conversar sobre ese tema, quería saber tu opinión o si tienes algún comentario respecto a la muerte de Sebastián Piñera. ¿Qué opinas del suceso? El hecho que mencionas es quizá es el acontecimiento más histórico, más importante que hemos vivido en lo que va de año. Hay que decir también que es un año que lleva apenas 2 meses. Y se relaciona con lo que estamos viendo. Cuando fui invitado a este programa se me dijo hablar quizás un poco de la historia o de otras materias. Yo sugerí confrontar lo que es la enseñanza de la historia y particularmente de la historia de nuestra nación con la idea del mito, ¿no? De esta suerte de relato simbólico y que en la época actual está un poco perdida y de hecho, si nos fijamos bien, la historiografía, distintas escuelas de los últimos 70 años en adelante, tienen por objetivo derribar mitos históricos. Entonces creo que lo que hemos vivido actualmente, lo que estamos viviendo, más bien no solamente en Chile, sino que en muchos otros países, tiene que ver con cómo el intento de derribar los mitos que guiaron a las distintas naciones trae como consecuencia el intento, más o menos logrado, de levantar otros mitos alternativos. Entonces, este hecho histórico de la reciente muerte del expresidente Sebastián Piñera, más allá de lo que puede significar en la evaluación política de su figura o en la tragedia humana por la manera en que falleció, ¿verdad? Eh, Tiene que ver con una materia mucho más profunda que es el hecho de la recuperación de una cierta solemnidad que pensábamos o que de hecho estuvimos a punto de perder con los sucesos revolucionarios de la época del 2019 en adelante. Entonces como que trae de vuelta un funeral de Estado, un funeral republicano, el funeral de un expresidente, y trae algo de magia, ¿no? Algo de mito y de símbolo que entrelaza al difunto, al malogrado expresidente Piñera con quienes fueron sus predecesores en el oficio del cargo. Un cargo que, si somos incluso más precisos, es el de aquellos que heredaron la posición del antiguo gobernador de la Capitanía General de Chile y que estaban acá a nombre del virrey y a su vez el virrey a nombre del monarca, ¿verdad? De lo que eran las Españas en todo el periodo virreinal. Por lo tanto, la fuerza simbólica de esto trae de manifiesto, y eso es lo que a algunos les molesta, la vigencia de ciertos mitos que todavía tienen algo que decirnos en época actual, más allá de que la enseñanza formal de la historia intenta cada vez alejarse más de estas construcciones míticas vistas en amplio. Claro, y también lo que yo veo, este suceso también muestra cómo el pueblo chileno, y bueno, yo creo que todos los países en general necesitan de una figura, de una autoridad, una figura paterna para seguir con lo que se tienen que guiar, básicamente. No sé qué opinas tú al respecto.
Efectivamente, la autoridad que conocemos es una tradición, digámoslo así, muy en amplio, occidental, que venga de Roma, de Grecia, con influencia del cristianismo. Tiene como referencia esencial en la autoridad a la de una figura inspirada en el padre, ¿no? En el padre de familia. Eso es. Pero es un poco curioso que en épocas de un cristianismo más intenso, digas épocas de cristiandad, por ejemplo, pensemos en los siglos XI o XII de la historia del mundo, la historia de Europa, en este caso más específicamente, existieron más mujeres gobernando en puestos políticos importantes que las que hemos visto desde el siglo XIX al presente. Es una época postrevolucionaria y derechamente contemporánea. Incluso si uno hace una pregunta, una encuesta de cuál es la figura política femenina más relevante de los últimos 200 años, quizás sea Margaret Thatcher. Y tal vez en un segundo plano podría aparecer la reina Victoria, quizás. Pero eso es mucho menos que lo que uno puede encontrar con una serie de otras reinas que existieron vigentes, por ejemplo, en el siglo XI, ¿no? En época de plena cristiandad. Entonces, esta concepción paterna de la autoridad no excluye la posibilidad de que haya mujeres que accedan y que ejerzan un poder igualmente fuerte, ciertamente. O no lo excluía, ciertamente, porque es lo que hoy en día está también en buena medida cuestionado. Perfecto. Y cuéntame, ¿cuál es la relación que tiene y cuál es el vínculo que tiene la historia con el mito específicamente? En épocas pretéritas, posiblemente el mito fue la primera forma de aproximar a la gente a hechos históricos. Los mitos tienen una suerte de contexto intemporal a partir del cual se narran, pero pueden entremezclarse también con episodios reales de los cuales queda una cierta memoria colectiva y sobre todo, como era antes, una tradición oral, que esa era la forma que tenía la gente para instruirse y para conocer los hechos de sus antepasados. Hoy en día diríamos que los avances técnicos permiten investigar la historia de manera profesional, cosa que es más o menos posible en los últimos siglos, pero lamentablemente esto ha significado por buena parte de la academia el ir en contra del mito sin entender que al final del día, que esto es muy importante, ¿no? Hacer la distinción, los pueblos, las personas siempre se van a movilizar más por mitos que por hechos históricos, porque el hecho histórico puro y duro interesa a la academia. Es un hecho científico importante, relevante de conocer, de ser escudriñado, pero lo que define finalmente a las personas es la fuerza de un mito, la fuerza de un símbolo, y posiblemente haya personajes históricos o hechos históricos que contados míticamente tengan mucha más relevancia e impacto que lo que puede ser por decirlo de alguna manera, y ya que estamos grabando, el detrás de cámara, de cómo vivió ese personaje o de cómo se desenvolvió ese hecho. O sea, el pueblo chileno, en lo de lo que tú me dices, el pueblo chileno se arraiga mucho más al mito que a lo que tú me decías, los hechos históricos que son estudiados a través de la universidad ya con pruebas y con estudios mucho más avanzados. La gente prefiere arraigarse a eso. Antes incluso de que la gente pueda llegar a preferir, es lo que en los hechos opera. Incluso lo que hemos visto por parte de gente que está formada en una visión crítica de las versiones tradicionales en que se ha contado la historia de nuestro país, que no es una, es más de una, de todas maneras intentaron imponer una visión alternativa y estaban también inspirados por figuras míticas muy potentes, o sea, en los hechos llamémoslo de revuelta, como les gusta decir a ellos, de revolución, de violencia política que hemos conocido en los últimos 3-4 años en nuestro país, se han intentado levantar mitos alternativos con mayor o menor éxito y para una parte de la población son relevantes y buscan reemplazar mitos decimonónicos, por llamarlo de otra manera. Pero no hay nadie, y con esto quiero cerrar la idea, que al momento de ir a manifestarse políticamente esté con una constatación empírica de las tesis históricas de un autor versus otro. Eso queda para la academia, para los intelectuales, pero la masa se moviliza a partir de mitos. Claro, perfecto. Bueno, y dime, hablando también de los mitos, de todos los hechos y los personajes también míticos, que influyeron en la formación, o sea, lo que yo quiero saber ahora es si respecto a los mitos y los personajes de los mitos tienen alguna influencia y se vinculan también, por ejemplo, no solamente a la cultura, sino también a la formación del Estado y de la sociedad chilena. Sí, de hecho, frente a esto yo creo que es fácil constatar que el Estado chileno y la política de este país, en el éxito, entre comillas, digamos, lo que ha tenido, está profundamente vinculada con mitos bastante arraigados. Ya que comenzamos hablando del fallecimiento del expresidente Piñera y que eso trajo a palestra un funeral de Estado, conviene decir que quizás el personaje políticamente más mítico en la historia de Chile selló su participación histórica post-mortem con un funeral de Estado que fue el primer funeral de Estado importante en la historia de este país, y estamos hablando de Diego Portales. Ya sea admirado por unos, odiado hasta extremo por otros, pero el asesinato que tuvo el ministro Portales
dio lugar a un posterior funeral de Estado que fue el que correspondía un poco a los hechos y al servicio que él prestó a la reciente, a la República en ciernes que se estaba formando entonces, pero finalmente terminó de cristalizar una participación que, si uno la desmenuza, es menos grande que lo que se ha contado después, pero ayudó a contribuir finalmente a un mito porque, bueno, las muertes trágicas como son los asesinatos, el propio accidente que tuvo el expresidente Piñera tiene que ver también con eso, impulsan y permiten sellar una figura y para cierto sector político permiten contar su visión de la historia o su visión de los hechos con mucho más éxito que lo que significaría entrar a contar los hechos específicos cronológicos de los que se vivió en la época, los años precedentes a los días de ministro de Diego Portales. Claro, sí, perfecto. Y bueno, también te quería tocar el tema, quería saber un poquito más en profundidad, hablando de los mitos, el famoso mito de la Araucana. Si nos podrías contar un poquito de qué se trata y qué relación tiene con esto que estamos conversando, cuál es la relación que tiene con el tema que elegimos. Bueno, la Araucana es el principio del mito de Chile, hay que decirlo así. O sea, son pocas las naciones de Hispanoamérica que desde momento tan temprano ya comienzan con un intento de descripción mítica sobre el origen del pueblo que está en ciernes. Y en este caso, Alonso de Ercilla, en sus atributos como poeta, supo captar muy bien hechos particulares de este territorio, la Guerra de Arauco, en su primera etapa, para poder pasarlo, ¿verdad?, a un poema épico y con eso explicar míticamente lo que se estaba viviendo en ese entonces en la conquista de este país en el fin del mundo, porque realmente es el país que queda más lejos de todo lo que viene siendo la realidad hispanoamericana, como la llamaríamos hoy en día. En la Araucana hay varios elementos que perviven en la idiosincrasia chilena hasta hoy, en mayor o menor medida, pero una de ellos es la confrontación o el enfrentamiento contra un enemigo poderoso, contra un enemigo destacado, diríamos. Efectivamente, para las tropas españolas de la época fue un desafío real encontrarse con parte de esto que hoy en día se llama de manera genérica pueblo mapuche, pero en realidad en esa época correspondía más bien a lo que serían un poco los reches y quizá los lafquenches en torno a la zona de Arauco, que no por nada pasaron a llamarse entonces como araucanos, ¿verdad? Y que enfrentaron de una manera muy distinta a la movilización que hizo en ese entonces la corona española en esta parte de América. En la época misma no fue un mito tan apreciado por los fundadores de Chile, que eran las personas, ¿verdad?, que venían directamente desde la península, porque no los dejaba tan bien parados. Hacían gala y exaltación de ciertos atributos de los indígenas que se encontraban acá, en desmedro de ciertas cualidades menos nobles o un poco más mezquinas que se podían encontrar de parte de los recién llegados conquistadores. Donde sí causó mucho furor y más interés fue evidentemente en Europa y generó bastante expectativa. Y evidentemente, siglos más adelante, cuando ya los pueblos de Hispanoamérica se buscan la rebelión en contra de la corona española y dan lugar a las guerras de independencia, este libro era manifiestamente muy útil para los intereses de los independentistas. Pero acá la visión negativa, o sea, o el recibimiento negativo fue por parte del mismo pueblo y en Europa la visión, o sea, eso es lo que no me quedó muy claro. Fue del pueblo chileno que tuvo esta visión como este recibimiento negativo del mito del Araucano. En la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII todavía es un poco difícil hablar de pueblo chileno o del pueblo con el apellido de cada actual república que conocemos en Hispanoamérica. Era mucho más fácil distinguir a los españoles respecto de los naturales que serían los indios. Claro. Entonces, dentro de esa lógica, para los españoles, que así se consideraron hasta la época de la independencia, todos los que nacían en esos territorios, efectivamente no los dejábamos bien parados a los que estaban enfrentando la conquista con gran dificultad, al menos en lo que es nuestro país, lo que era nuestro país en esa época, y de allí que no fuese un libro tan apreciado o difundido, pero 2 siglos y medio más adelante, cuando ya estamos construyendo la república e intentando levantar justamente un mito de nación independiente, resulta tremendamente útil acudir a este antecedente de parte de un pueblo indígena que en su minuto, al principio de lo que fue la conquista, evidentemente presentó una resistencia histórica que no tiene comparación en lo que es el resto del continente americano. Entonces, ese mito se le enseñaba a toda la gente en el país hasta finales del siglo XX, y quizás en algunos lugares profesores más antiguos lo seguían enseñando hasta principios del siglo XXI, puede ser. Y que tiene que ver con toda esta idea de que el chileno viene de, ¿verdad?, un enfrentamiento entre dos pueblos particularmente
belicosos y gallardos y que la formación de Chile está íntimamente ligada a la guerra, cosa que no es tan clara en el resto de nuestros países Claro, porque, hermanos. por ejemplo, igual se sabe que en el tiempo de la conquista, España, por ejemplo, los reyes católicos se preocuparon mucho de proteger a los pueblos originarios de acá para que no se pasaran a llevar los derechos, como se llaman hoy en día, los famosos derechos, de todos estos pueblos, que no existieran los abusos por parte de los españoles en los indígenas. Entonces, yo creo que es importante aclarar ese punto, que los españoles sí tuvieron enfrentamientos con por ejemplo, bueno, los que actualmente serían los mapuches, el pueblo indígena, pero que era en casos de extrema complicación, me imagino, como era muy complicado la buena comunicación con el enemigo, se puede decir, con el contrario, y por eso tenían que optar por armarse a la fuerza, pero partía siendo como algo bastante amigable, se podría decir. El matiz que tú presentas es muy interesante, no solo para entender la historia de la conquista en general en América, y particularmente la que ocurrió en nuestro país, sino también para empezar a entender por qué la Araucana es finalmente un mito. Porque hay, digamos, exageraciones de ciertos elementos de un lado o de otro para poder darle sentido al relato literario que le interesaba a Silla. Efectivamente, existió preocupación de la corona española sobre qué hacer en cuanto a los nativos que se encontraban acá, y los indígenas eran demasiado distintos entre sí, nunca estuvieron unidos, algunos bastante más amigables y colaboradores, en parte porque vieron un aliado potencial en los conquistadores que llegaban en contra de otros pueblos con los que estaban enemistados. Así es como se pudo llevar adelante las empresas extraordinarias de la conquista de lo que hoy día llamaríamos México, o la conquista también del Perú. Un poco distinto es quizás en el caso de Chile, pero también hay que decirlo, la mayor parte de los indígenas que poblaban entonces lo que actualmente es Chile, sí colaboraron con la corona también, incluso algunos que hoy día cabrían dentro de lo que es el término mapuche, porque eso también hay que decirlo, el concepto mapuche aparece en el siglo XIX para agrupar a pueblos que evidentemente tienen familiaridad entre su origen étnico, entre su idioma, sus creencias, pero por ejemplo los picunches, que son los que habitaban la zona centro del país, un poco también quizá el norte chico de nuestro país, bajo los límites geográficos actuales, se enfrentaron en un primer momento, pero después colaboraron. El caso más famoso es Michimalonco, ¿no? Que en un primer momento intentó destruir Santiago, es cuando Inés de Suárez lo repele, ¿verdad? Pero posteriormente termina siendo aliado de los españoles, y estos indígenas aliados pasan a contribuir en el esfuerzo bélico, que en realidad la guerra se da en lo que sería la frontera sur, la frontera en torno a Concepción, la frontera del Biobío, ¿no? Ahí sí hay un grupo que nunca reconoció al rey de España, en la etapa de la conquista probablemente tal, y luego en lo que se llama erróneamente colonia, hay momentos de paz y momentos de guerra. O sea, también es un mito pensar que fue una guerra constante, si bien hay episodios bélicos que van avanzando o no, también hay que decir que hay momentos de paz y de comercio, porque la guerra está muy vinculada al comercio siempre. Entonces la frontera, lamentablemente, tanto tiempo de coexistencia, llegó a generar también alianzas y otro tipo de relaciones. No todos los momentos fueron tan críticos o violentos, algunos sí, hay que decirlo que sí, que hubo, digamos, por ambos bandos actividades de golpe y de respuesta, secuestro y otro tipo de materias bien brutales, pero en la medida que va avanzando la historia del Chile virreinal, bajo la época del virreinato, se llega a tal punto al término del siglo XVIII, poco antes de la Guerra de Independencia, a un entendimiento e incluso a un reconocimiento de límites que van a ser respetados para estos pueblos que habían combatido antes al rey de España. Y la mejor demostración de eso es que para la época de la Guerra de Independencia, la zona sur de Chile, incluyendo en estos a la mayor parte de los caciques indígenas, estuvieron del lado de la corona. Y también eso ocurre porque una parte de ellos para esa época ya eran cristianos. Por más que les quedasen otras tradiciones, ya tienen cristianismo, entonces la influencia de la religión los colocó de facto en torno al que había sido su antiguo enemigo y contra esta amenaza que venía de la zona centro y que les era completamente ajena.